vamos a empezar con la programación matemática y como caso particular la programación lineal. La programación matemática consiste en seleccionar los mejores elementos siguiendo unos criterios de máximo mínimo, es decir, consiste en maximizar y minimizar funciones, pero teniendo en cuenta que en la realidad los recursos son limitados, es decir, están condicionados. Esto lo representaremos y veremos normalmente con ecuaciones o inecuaciones que nos determinarán regiones factibles de nuestras posibles soluciones. Básicamente podemos hablar que tenemos dos tipos de optimización: la optimización no restringida, en el cual normalmente se da en cursos de cálculo 1, cálculo 2, etc. y la optimización restringida, que es la que vamos a trabajar principalmente en ingeniería industrial, ingeniería de organización. Dentro de la programación restringida hablamos de programación lineal cuando la función objetivo es lineal y la región factible está determinada por un conjunto de restricciones lineales. Esto nos facilita mucho la solución. En resumen, cuando entramos en programación lineal, y aquí entramos un poco en vocabulario, lo que tendremos es que optimizar una variable z, ya sea maximizando o minimizando dependiendo del problema, y que será función de un conjunto de variables que denominaremos de decisión. Vamos a verlo. Lo que tendremos es que optimizar, por tanto hacer un máximo o un mínimo de una función z, que será igual a un conjunto de variables de decisión multiplicados por lo que se denomina coeficientes de coste. Y voy a poner un ejemplo. En este caso, pues su coeficiente de coste 10 por ejemplo, x1 más 20 por x2 y así sucesivamente. Todo ello, si el caso es de máximos y no tuviéramos restricciones, pues la solución es infinita, y si fuera un problema de mínimos, z sería 0. Por lo tanto, normalmente, cuando trabajamos en programación lineal, lo que tendremos es que la función a optimizar, que se denomina función objetivo, estará sujeta a, o subject to en inglés, a un conjunto de restricciones. Por ejemplo, pues la restricción 1, vamos a ponerlo un poco más junto, restricción 1, podemos decir que por la suma de las variables de decisión, por ejemplo x2, tiene que ser menor que 4. O una segunda restricción, que este sería un ejemplo. Cuando hablamos de las restricciones, en esta zona de aquí, vamos a hacerlo un poco grande, y quitaremos espacios, ¿vale? Cuando hablamos de esta zona de aquí, lo que tenemos son dos restricciones, en este caso podría haber más, y los coeficientes que multiplican las variables de decisión en las restricciones se llaman coeficientes tecnológicos. Por otro lado, a la derecha de las ecuaciones o inecuaciones, lo que tendremos son lo que se denomina en programación lineal términos independientes, que tendremos, por ejemplo, 1. De tal manera que esto lo podríamos resolver, nuestra región factible, de forma matricial.